Hola, hola, mis queridos adictos al drama turco y a los chismes jugosos. Un saludo enorme desde mi rinconcito del salseo. Me llena de alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en el fascinante y a veces enloquecedor mundo de las telenovelas turcas. Preparados para desentrañar misterios, alimentar rumores y, por supuesto, dejarnos llevar por la pasión que solo los turcos saben plasmar en la pantalla. Porque hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de la pareja que ha marcado un antes y un después en el corazón de millones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que para muchos de ustedes, incluyéndome a mí, su historia es mucho más que una simple telenovela. Su química en Erkenci fue sencillamente un fenómeno. Una explosión de emociones que nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, rogando por un final feliz, tanto en la ficción como en la vida real. Y desde entonces esa llama de esperanza, ese que pasará, nunca se ha apagado. ¿Los volveremos a ver juntos? ¿Renacerá la magia que nos cautivó? ¿Es posible que ese romance de ensueño trascienda la pantalla? Pues bien, prepárense porque lo que les traigo hoy podría ser la noticia que estábamos esperando. Una revelación que, de confirmarse, sacudirá los cimientos de nuestro fandom. Agarren sus pañuelos, hagan palomitas, porque estamos hablando del año 2025. Sí, han escuchado bien, 2025. El año que potencialmente podría ser testigo del regreso triunfal de esta pareja icónica a la pantalla chica, o quizás a la grande. Pero antes de que salgan corriendo a compartir la noticia en todos sus grupos de WhatsApp y redes sociales, permítanme pedirles un pequeño favor. Si eres nuevo en este canal, si es tu primera vez adentrándote en mi universo de chismes y telenovelas turcas, por favor, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. De esta manera, te asegurarás de no perderte ni una sola de mis actualizaciones sobre tus actores, actrices y series turcas favoritas. Además, me estarías brindando un apoyo invaluable para continuar creando contenido como este, trayéndoles las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, los rumores más jugosos. De antemano, muchísimas gracias. Ahora sí, dejemos de rodeos y vayamos directo al grano. Vamos a desmenuzar esta bomba que podría estallar en 2025. Como todos sabemos, en los últimos años, tanto Can como Demet han estado completamente enfocados en sus proyectos individuales, labrando sus propios caminos y consolidando sus carreras como estrellas internacionales. Can, con su carisma arrollador y su innegable atractivo, ha conquistado Italia, protagonizando series y convirtiéndose en un ícono en el país de la bota. Demet, por su parte, ha brillado con luz propia en diversas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Sin embargo, a pesar de sus trayectorias separadas, la sombra de Erkenci siempre ha estado presente. La pregunta constante sobre una posible colaboración futura siempre ha revoloteado en el aire, alimentada por la pasión incombustible de sus fans. Los seguidores de la pareja, incansables y leales, nunca han dejado de expresar su deseo ferviente de verlos juntos nuevamente, de presenciar la magia que solo ellos saben crear en la pantalla. Y solo parece que sus plegarias podrían estar a punto de ser escuchadas. Porque, según fuentes cercanas a ambos actores, y aquí quiero enfatizar la importancia de la frase, según fuentes cercanas, se estaría cocinando a fuego lento un proyecto secreto que los reuniría nuevamente en 2025. Sí, lo sé, es una noticia que podría volver loco a cualquiera. Aún no se conocen detalles concretos sobre la trama, el género o la plataforma en la que se emitiría este proyecto, pero la sola idea de volver a ver a Can y Demet juntos ya es suficiente para hacernos saltar de alegría, para desatar nuestra euforia contenida. Ahora analicemos un poco la información que tenemos hasta el momento. Primero, es crucial recordar que la información proviene de fuentes que, aunque confiables en el medio, no son fuentes oficiales. Por lo tanto, les pido encarecidamente que tomemos esto con pinzas, que mantengamos una actitud cautelosa. No quiero generar falsas expectativas, no quiero alimentar ilusiones que luego puedan desvanecerse. Sin embargo, tampoco quiero ocultarles esta información que potencialmente podría ser clave, que podría ser el preludio de un anuncio que cambiará el panorama de las telenovelas turcas. Segundo, el año 2025. ¿Por qué precisamente 2025? Bueno, aquí es donde comienzan las especulaciones, las teorías y las conjeturas.
Podría ser que ambos actores tengan agendas sumamente apretadas, que estén comprometidos con otros proyectos y que necesiten tiempo para coordinar sus compromisos, para encontrar un espacio en sus calendarios que les permita trabajar juntos. También podría ser que los productores, los guionistas y ese directores estén buscando el momento perfecto para lanzar este proyecto, aprovechando al máximo el *hype*, la expectación y la nostalgia que genera la pareja, para asegurarse de que el regreso sea un éxito rotundo. O quizás simplemente estén trabajando en un guión que necesita tiempo para ser perfeccionado, que requiere de una cuidadosa elaboración para estar a la altura de las expectativas. Tercero, el tipo de proyecto. ¿Será una serie de televisión, al estilo de Erkenci-Kuş, que nos permita disfrutar de la pareja durante varios meses, semana tras semana? ¿O será una película, una producción cinematográfica que nos ofrezca una experiencia más intensa y concentrada? ¿O incluso nos atrevemos a soñar, una obra de teatro, que nos permita presenciar su talento en vivo y en directo? ¿Quién sabe? Lo que sí podemos especular, basándonos en la química explosiva que existe entre Can y Demet, es que probablemente se trate de una historia de amor apasionada, llena de romance, drama y por supuesto, mucha comedia. Una historia que nos haga reír a carcajadas, que nos haga suspirar de amor y que nos haga derramar alguna que otra lágrima. Personalmente me encantaría verlos protagonizando una comedia romántica al estilo de Erkenci-Kuş, pero con una trama más madura y sofisticada, que explore temas más complejos y que nos presente personajes más desarrollados. Algo que nos haga reír a carcajadas, pero que también nos toque el corazón, que nos haga reflexionar sobre el amor, la vida y las relaciones humanas. Algo que nos recuerde por qué nos enamoramos de ellos en primer lugar, porque conectamos tan profundamente con sus personajes y porque seguimos anhelando verlos juntos en la pantalla. Pero más allá de mis deseos personales, creo que lo más importante es que ambos actores se sientan cómodos, felices y entusiasmados con el proyecto. Que tengan la libertad de explorar sus personajes, de aportar su propia creatividad y de dar lo mejor de sí mismos. Porque al final del día la magia que transmiten en la pantalla, la conexión que establecen con el público, es lo que realmente importa, lo que hace que su trabajo sea tan especial y tan memorable. Ahora, quiero hablarles un poco sobre los desafíos que podrían enfrentar Can y Demet si deciden trabajar juntos nuevamente. Primero, la presión de las expectativas. Después del éxito arrollador de Erkenci-Kuş, el listón está increíblemente alto. Los fans, los críticos y la industria del entretenimiento esperan algo igual o incluso mejor, y eso puede ser muy difícil de lograr, puede generar mucha ansiedad y puede afectar el proceso creativo. Segundo, la atención mediática. Can y Demet son dos de los actores más populares, más queridos y más mediáticos de Turquía, y su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de interés, de especulaciones y de rumores. Cualquier movimiento que hagan, cualquier declaración que den, cualquier foto que publiquen en sus redes sociales será analizado con lupa, será interpretado de 1000 maneras diferentes y será objeto de debate en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y eso inevitablemente puede ser agotador, puede generar estrés y puede afectar su vida personal. Tercero, la evolución de sus carreras. Ambos actores han crecido y madurado mucho desde Erkenci-Kuş. Han explorado nuevos roles, han asumido nuevos desafíos y han demostrado su talento en diferentes géneros. Es importante que el nuevo proyecto les permita seguir creciendo y evolucionando como actores, que les ofrezca la oportunidad de mostrar nuevas facetas de su talento y que no se limite a repetir fórmulas del pasado. A pesar de estos desafíos, creo que Can y Demet tienen todo lo necesario para superar cualquier obstáculo. Son dos actores talentosos, carismáticos, profesionales y, sobre todo, tienen una química innegable que los hace únicos, irresistibles y absolutamente memorables. Así que crucemos los dedos, hagamos nuestras plegarias y esperemos con ansias que esta bomba que podría explotar en 2025 se haga realidad. Yo por mi parte me comprometo a mantenerlos informados de cualquier novedad, de cualquier rumor y de cualquier confirmación que surja en los próximos meses. Antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado sobre la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir trabajen juntos nuevamente en 2025, basándonos en información proveniente de fuentes cercanas a ambos actores. Hemos analizado los desafíos que podrían enfrentar, las expectativas que genera este posible reencuentro y los diferentes tipos de proyectos en los que podríamos verlos juntos.
Y sobre todo, hemos expresado nuestra esperanza ferviente de volver a verlos en la pantalla, derrochando química, talento y pasión. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya dejado tan emocionados como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos otra vez? ¿En qué tipo de proyecto les gustaría verlos? ¿Qué historia les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, responder a sus preguntas y conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este, a seguir trayéndoles las últimas noticias y a seguir alimentando su pasión por las telenovelas turcas. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y que viva el amor, la pasión, el drama y las telenovelas turcas. Adiós.